estás? Gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata o con qué intención fue creado este Centro de Atención a la Víctima del Delito? Así completo. Centro de atención a la víctima del delito. ¿Con qué intención crearon esto? Esto se crea en el año 91, 1991, y en el 95 la provincia dispone que nuestro organismo tenga fuerza de ley. Esto es muy importante porque en el resto del país fuimos la segunda experiencia de poder generar, así como los autores tienen un espacio de asistencia, las víctimas no tenían en todo el país, y de hecho no la tienen el día de hoy, espacios de atención frente a la vulneración de algunos de sus derechos, el asesoramiento, el acompañamiento y el sostenimiento que significa una persona víctima de una situación de delito llegar hasta la denuncia. Y por supuesto, mucho más la necesidad que se tiene cuando uno genera una situación de denuncia hasta poder llegar a la concreción que, por lo que la gente comúnmente conoce, que es un juicio. Todo eso es un proceso. Desde que la persona sufre la situación de delito hasta el final, diríamos, que se concreta una instancia judicial como puede ser un juicio. Ese es nuestro trabajo. En el año 91 se crea esto por determinadas situaciones de inseguridad que existían en la provincia, se genera una comisión y a partir de la comisión surge la necesidad de contar con un espacio de asistencia. Funcionó durante 4 años. Sin legislación como cualquier otro organismo. En el año 95, justamente por una decisión de quien hoy es el gobernador de la provincia, en ese momento ministro de gobierno, al finalizar casi de esa gestión, se decide que esto se convierta en ley. Es decir, que es un reconocimiento político también, porque el tener una ley es el primer obstáculo que tienen todos los organismos y que han tenido históricamente todos los organismos en el resto del país. La ley es un compromiso político y un compromiso sobre todo de política de gobierno, a eso me refiero, ¿no? O sea, no es un compromiso solo partidario, es un compromiso político de política de gobierno. Esto considerar la seguridad desde una visión distinta. Es decir, la asistencia a la víctima tiene como política de Estado pensar en la seguridad, que es algo más que la policía, que es lo que habitualmente se crea. ¿Y cómo está integrado el equipo de trabajo del centro? A partir de esta gestión, nuestra integración precisamente, estratégicamente, está dentro del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, y esto tiene un sentido de política de Estado también. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad, si pensamos en escuela, estamos pensando en niños, es decir, en futuros ciudadanos, es decir, en víctimas vulnerables. Si pensamos de gobierno, como yo decía, es una política de Estado. Y si pensamos desde el lugar de la justicia, es la otra pata que la justicia no daba, que es la atención a las víctimas. ¿Cuál es la conformación que nosotros tenemos? También esto fue creado como una dirección y hoy es una dirección provincial. Ser una dirección provincial significa que las víctimas existen en toda la provincia. Digo esto porque muchas veces se crean centros en los lugares capital, como puede ser Neuquén. Bueno, otra de las políticas que se fue desarrollando desde el Estado provincial fue crear en el interior otras delegaciones. Como yo te dije al principio, esto es delito, lo que se pensó y se está ejecutando es en cada jurisdicción judicial que exista una delegación del Centro de Atención a la Víctima. Entonces tenemos delegaciones en Cutralcó, en Zapala, en Chosmalal y en Junín de los Andes. ¿Y cómo se llega a esa gente? ¿Cuando tienen problemas van directamente a esas delegaciones? No, la delegación es como una boca de entrada central, pero en realidad desde los programas de prevención... ¿Atienden desde acá? No, desde el programa de asistencia, desde las tareas de asistencia hasta las tareas de prevención se centralizan, por ejemplo, en Cutralcó, pero se tiene atención puntual en las localidades que rodean a la ciudad de Cutralcó. En Chosmalal pasa exactamente lo mismo, en Junín exactamente lo mismo, en Zapala igual. Es decir, no, excepto que la demanda de la situación genere la necesidad de que vayan equipos de refuerzo. Los equipos cuando viajan de Neuquén al interior viajan de refuerzo. Y además con una concepción, que la gente que sea de la localidad, suponte Cutralcó, tenemos una situación en Chocón.
una situación como nos pasó, por ejemplo, como hubo la muerte de 3 personas en el Chocón, el accidente del Chocón, nosotros vamos con un equipo de refuerzo porque es una situación grupal, pero el apoyo es a los técnicos del lugar, no para que trabajen con la gente. Después tienen que seguir los técnicos del lugar. Porque además hay una cosa que hay que entender, que por más capacitación que se tenga, no hay que repetir el modelo nacional. Es decir, todo funciona bárbaro, pero en Buenos Aires. Entonces uno puede decir, todo funciona bárbaro, pero en Neuquén. Bueno, la idea justamente de este proyecto tan ambicioso y de que esto se convierta en una dirección provincial es que el interior las víctimas del interior tengan los mismos derechos que la víctima de Neuquén. Las víctimas de explotación laboral, víctimas de explotación sexual, ¿son casos preocupantes en la región, en la provincia? Yo vengo recién de Buenos Aires. Yo soy bastante vieja en otro tipo de temáticas. Esto es como cuando en algún momento surgió el maltrato infantil o la violencia conyugal y demás. Hay que atreverse a dar números y hay que atreverse a decir que en la provincia existe. Yo vengo de un encuentro nacional que precisamente muchas provincias dicen no tener situaciones ni de explotación ni de trata, pero son también las provincias que, por ejemplo, ante los juicios de lesa humanidad no asistieron a las víctimas. Es decir, yo creo que es importante pensar, nosotros hace muy poco tuvimos un allanamiento donde se observaron 150 casos de personas que estaban en situación, algunas de trata y otras de explotación. Entonces uno dice, uy, Neuquén es una provincia de trata y de explotación. No, Neuquén es una provincia que se atreve a armar un protocolo, disponer un trabajo conjunto con el juzgado federal o con el juzgado de instrucción, que depende del tipo de delito, con las fuerzas de seguridad y asistir a las víctimas. Entonces sí tenemos, uno puede decir, tenemos 150, sí, pero también uno escucha que esos 150, por ejemplo, venían de Tucumán y Santiago del Estero y encontrarse en una reunión nacional donde Santiago del Estero dice que no tiene trata. O Tucumán te dice que no tiene trata, no tiene explotación. Es todo un tema. ¿Hay alguna diferencia? Por un lado, la explotación laboral es como que me queda claro a qué significa. El tema trata es como que lo puedo asociar, o el televidente lo asocia, de lo que más se habla, que es la trata de personas, pero que tiene que ver con la explotación sexual. ¿Hay otra clase de trata también? La ley de trata involucra no solamente a las víctimas de trata o de explotación sexual, sino a las víctimas de explotación y trata laboral y también a todo lo que significa el tema de los órganos. ¿Mm? ¿Qué es la trata laboral? La diferencia que existe entre un delito y otro, no importa si sea por sexual o por laboral, es la siguiente. Hay determinados pasos que se deben cumplir para que un hecho se convierta en una trata o en una situación de explotación. ¿Cuáles son esos pasos? Para que exista trata tiene que haber, primero, una situación de engaño. Tiene que haber una concepción de una deuda, es decir, que la persona se endeude. Un traslado. Ahora te voy a explicar, y te lo explico así muy someramente porque los autores son más vivos que los organismos. Más vivos entre comillas, ¿no? Es decir, tiene que estar probado la situación de traslado, tiene que estar probado, por supuesto, la situación de tener un lucro sobre la tarea que esa persona desarrolla. Eso es básicamente la situación de trata. Pero ¿qué pasa? Es decir, yo digo, el delito siempre va antes que las situaciones que podamos resolver. Eso es lo que dice básicamente la ley de trata en general, que tienen que estar esos 3 procesos: reclutamiento, traslado y explotación. ¿Qué pasa? La nueva modalidad que se está viendo es la siguiente. El captor ya no compra más el pasaje. ¿Qué hace el captor? En el lugar de origen le hace contraer una deuda. Es decir, le dice, yo te doy este crédito, sea laboral o sexual. Andate al lugar que te van a dar un crédito. Entonces, la persona es naturalmente, yo, por ejemplo, Silvia, saco un crédito y ese crédito es mi costa que tengo que devolver. Entonces, el captor no queda, vos serías el captor, no quedás en esta situación. ¿Ves que sería que yo tengo que además, hay que probar ese primer paso? Entonces, eso es lo que están haciendo ahora. La gente se endeuda por sí, por decirlo de alguna manera. Queda esa deuda. ¿Son trasladados?
Y como entran legítimamente al país porque ellos son los dueños del pasaje y tienen la documentación, no hay Con traslado. ese crédito compran el pasaje. Lo que no se dice es que ese traslado tiene una convivencia que son las empresas de transporte, ¿sí? O empresas, como nos ha pasado, empresas propias. Si el captor además tiene una empresa con la cual traslada. Ese segundo paso que nos cuesta por volver a probar. Y el tercer lugar es el lugar más fácil, que por eso es tan difícil establecer las diferencias entre la explotación y trata. Porque la ley establece, los protocolos establecen esos tres pasos. Y los autores han tratado de ver cómo burlan esos tres pasos para que quede en una situación de explotación y no de trata. ¿Cómo se atienden esos casos? ¿Se reciben las denuncias o por ahí ustedes se entera porque alguien comentó y comienzan ustedes una investigación para dar con esto? A cualquier situación de delito, o sea, si bien es cierto que la modalidad de la asistencia va variando, nosotros tenemos un modelo de abordaje. Ese modelo de abordaje, como yo te hablaba de los protocolos de intervención en cada caso, ese modelo de abordaje supone un primer momento que es el diagnóstico, lo hagamos en una chacra, lo hagamos acá o lo hagamos en un prostíbulo. Porque, por ejemplo, en el caso de trata, la gente, nosotros vamos al allanamiento. O sea, la fuerza de seguridad que el juzgado federal dispone, golpea la puerta y atrás de los gendarmes están todas mis compañeras. Es decir, ahí se hace la primera aproximación. Esto lo cuento porque la gente no sabe muchas veces que los tan vapuleados empleados del Estado, que todos somos empleados del Estado provincial, entramos en un allanamiento a las 8 de la noche y nos pasa que terminamos a las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Sí? O sea, en su mayoría son mujeres, por supuesto madres, es decir, por eso es un trabajo de mucho compromiso, y un compromiso que trasciende a la tarea, digamos, que puede tener o tal vez otro empleado público. Nuestra tarea es esa, es decir, con este mismo modelo que yo te decía de diagnóstico es lo que hacemos acá, o hacemos en cualquier sede. Nosotros trabajamos por demanda espontánea, es decir, una persona se puede presentar o se puede comunicar con nosotros, darnos un dato, nosotros evaluamos qué hacer con ese dato, si lo llevamos inmediatamente a la justicia, cómo manejamos ese dato. A partir de ese dato, es una primera demanda. La otra demanda es a través de cualquier organismo del Estado. Digo cualquier organismo porque, te digo, en la ciudad de Neuquén, nosotros, como te decía, dependemos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia. El Ministerio funciona en Casa de Gobierno, así que es un lugar conocido. Silvia... Perdón, y también porque a través de la investigación que viene haciendo el juzgado, nos convoca a un allanamiento y a partir de ahí también puede llegar. ¿Usted podría dejarle algún mensaje a aquellas personas que son maltratadas, que tienen todos estos casos? ¿Qué mensaje se le puede dejar? Porque hay mucha gente que tiene miedo. Primero que es posible, siempre es posible. Siempre que... ¿Y que no hay que tener miedo? Que no hay que tener miedo, que siempre es posible, que nosotros respetamos, nuestro trabajo sí es la denuncia, es denunciar, porque denunciar es un hecho terapéutico, no es solamente ir a la justicia y que la justicia empiece a armar todo un expediente, por decirlo, sino que en realidad quien puede poner en el afuera lo que le está pasando, ¿sí?, ya está haciendo algo por él. Entonces, nosotros no respetamos el tiempo de poder acercar a esa persona a la denuncia, la preparamos, le garantizamos seguridad para que pueda estar, respetamos su tiempo, pero este es nuestro trabajo, es decir, garantizar, digamos, no solamente la protección, sino que el hecho existe, darle credibilidad. Entonces nosotros le creemos, venga que esto también es terapéutico, así se empieza. ¿Venga a dónde? Venga al Centro de Atención a la Víctima. Nosotros estamos funcionando en Talero 186, tenemos un mail, la gente ahora se pueden contactar a través del mail. El mail es, digo las iniciales, ¿no? Centro de Atención a la Víctima de Delito, o sea, CABD, nqn@yahoo.com.ar. También estamos, como te decía, en Cutralcó, en Zapala, en Junín de los Andes y en Chosmalal.
¿Algún teléfono donde se puedan fácil, comunicar? Fácil, de Neuquén es 0299 y es 443-993. Así que es fácil. Para la gente de Neuquén Capital, frente al Hospital Castro Rendón. Frente al Hospital Castro Rendón. En la calle Talero. En la calle Talero. Muy amable por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo. Viví Traful y sé parte de esta promoción. Sumate ahora mismo a los canales de Neuquén Tour en Facebook y en Twitter y participa del sorteo por estadías en Villa Traful para 2 personas. Porque si hay algo más lindo que ir a Villa Traful es volver a ir y gratis. Jorge Zapag, gobernador, Gobierno de la provincia del Neuquén. ¿Querés vender o comprar tu auto? Ingresá a www.buscomotores.com, el único portal de compra-venta de autos usados y 0 kilómetros de la región.